escuchamos, sí te escuchamos. Es de la composición del agua, no es por minerales. ¿Escucha? Ay, ya no tengo. Sí. ¿Cuál es la composición del agua corporal? Ah, ya, hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Bueno, la pregunta quizás no la has entendido bien, pero se refiere a cuánto tu cuerpo está compuesto de agua, qué peso tu agua, qué porcentaje es tu agua de tu peso, de tu organismo. Esa es la pregunta que hemos querido hacer, pero tu respuesta tampoco no está mal. Bueno, pero vamos a avanzar. Bueno, vean ustedes, entonces, ahí, ¿cuál es la composición? Ustedes están viendo ahí unas imágenes que corresponden, ¿no?, en la figura a una persona de 70 kilos, un adulto de 70 kilos, ¿no?, el promedio, digamos, y aquí vemos la composición. Entonces, imaginamos el cuerpo humano como que fuese un envase, probablemente tendríamos, ¿no?, agua en una proporción de este cuerpo, elementos sólidos, ¿no?, de otra forma. Entonces, pero nosotros para evaluar a nuestro paciente tenemos que tener, digamos, la proporción de esta agua que tenemos que manejar en el paciente, ¿no? Es lo que sería la composición del agua. Entonces tenemos en promedio, ¿no?, por ejemplo, de acuerdo a la constitución física, tenemos, pues, comparar, ¿no?, hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, en una mujer, la proporción de agua por peso, es decir, ¿qué porcentaje de su peso es agua? Es 50%. En el varón tiene un poco más de agua en proporción de su peso, 60%. Pero esa agua no está, pues, distribuida en un recipiente, sino está distribuida en varios lugares, ¿no?, que a veces se interconectan entre ellas. Y, por ejemplo, tenemos, pues, dividir el agua que está dentro de la célula, el agua que está fuera de la célula. El agua que está dentro de la célula, ¿no?, es el agua intracelular. Y el agua que está por fuera se llama agua extracelular. Siempre como ejemplo, una persona de 70 kilos, varón, ¿no? Entonces vemos cuál es su proporción de agua en porcentaje y eso en volumen, cuánto significa. Por ejemplo, yo tengo, vamos a ver, el 20% del peso de esta persona de 70 kilos es agua extracelular, es el agua que está fuera de la célula, y eso equivale a 14 litros. Pero el agua extracelular, a su vez, se va a dividir en dos subcompartimentos más pequeños. El agua plasmática, también llamada agua vascular, que equivale al 5% del peso, que equivale en este caso a 3.5 litros. El agua intersticial equivale al 15%. El intersticio es el espacio de sostén que mantiene fijo las células para formar los tejidos, y eso equivale a 10.5 litros. Entonces, se dan cuenta que el agua intersticial en el espacio intracelular es el que tiene mayor proporción, 15%. En cambio, el agua intracelular, el agua que está dentro de la célula, es mucho mayor, equivale al 40%, y eso equivale a 28 litros. En total, lo que decíamos, de un varón de 70 kilos, 60% es agua, equivale a 42 litros. Y aquí lo vemos graficado, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Acá tenemos un varón de 70 kilos aproximadamente, 60% de su agua total de su peso es agua total, 42 litros, y el resto corresponde a los sólidos, ¿no?, a los elementos sólidos que forman el organismo de este ser vivo. Y esta agua extracelular, ¿no?, está dividida en intracelular y en extracelular. Y el extracelular, a su vez, se divide en agua intersticial y agua intravascular. Bueno, pero el agua, a su vez, está formado por elementos, electrolitos y algunas otras moléculas, ¿no es cierto?
Entonces, y aquí vemos la diferencia, y no es igual, y vamos a ver las diferencias que hay entre el agua intracelular y el agua extracelular. El agua intracelular es lo que está dentro de la célula y se va a dividir en cationes, ¿no? Es decir, electrolitos con carga positiva, aniones con carga negativa. Los cationes, ¿no? Principalmente en intracelular, están formados por potasio, que de lejos lleva la ventaja, pero también está formado por magnesio y algo de sodio. En cuanto a los aniones están formados por iones fosfatos y sulfatos, que equivalen más o menos a 150, algo de bicarbonato y también de proteínas, que equivalen a 200 miligramos por litro, que compensa a los otros 200 miligramos en carga negativa, ¿no? Conclusión, carga neutra. Después tenemos, ¿no?, en el extracelular, que está formado por el plasma y el líquido intersticial. El plasma, que es lo que tenemos más en referencia porque podemos tomar una muestra de sangre de las venas, ¿no?, y nos puede tener una idea de la cantidad de electrolitos que tiene. Igual, cationes y aniones, sumados y restados, 154 menos 154 quedan en una carga negativa. Y en los cationes, el principal cation de lejos es el sodio, en el extracelular, en el plasma, ¿no? En el plasma. Ahí hay potasio, el calcio y magnesio. En cuanto a los aniones, carga negativa, tenemos en buena proporción cloro, cloruro, tenemos bicarbonato, iones sulfato y fosfato. El líquido intersticial, más o menos, tiene algo parecido al plasma, pero como ven ustedes, equivale a 144 de sodio, algo de potasio, de calcio y magnesio. En cuanto a los aniones, ¿no?, tenemos 144 de cloruros y también bicarbonato. Entonces no se olviden, todo esto es el extracelular. Entonces la idea, como ven ustedes, es mantener la neutralidad en las cargas y la proporción, no se olviden, en el extracelular desde lejos es el sodio que se encuentra en mayor proporción, y en el intracelular el cation más frecuente es el potasio. Muy bien, vamos a, bueno, continuamos, vamos a hablar un poquito de líquido extracelular. Igual, el 20% tienes estos elementos, tanto positivos como negativos, y también no olvidar el efecto de las proteínas. Con la ley de Gibbs y Donnan hace que las proteínas, como elementos macromoleculares, hagan una fuerza de atracción a los elementos de menor peso. Ya lo decíamos, solamente para recordarles, el agua plasmática equivale al 5% y el agua intersticial al 15% que pertenece a lo que es el agua extracelular. En cuanto al agua intracelular, solamente para recordarles, 40% del peso es la mayor proporción, y estos son los elementos que se encuentran ahí. La pregunta siempre es, ¿cuál es el mayor problema de los pacientes quirúrgicos? De lejos, el mayor problema son los déficits, ¿no? Es decir, la falta de volumen de agua. Y eso se presenta generalmente en pacientes, ¿no?, que tengan pérdidas gastrointestinales. Por ejemplo, un uso indebido de la zona nasogástrica, el paciente que tenga vómitos, diarreas o fístulas enteroductales. Pero también hay otro factor que es también importante en cirugía, que son los secuestros secundarios. Secuestros que se van a encontrar, por ejemplo, en lesiones de tejidos blandos, ¿no? La inflamación hace que los líquidos salgan pueden salir del extracelular y se van fijando en el intersticio, formando lo que es el edema, igual que las quemaduras. Los procesos de enfermedad, ¿no?, sobre todo los que tengan que ver con inflamación del peritoneo, cuadros de obstrucción o
intervenciones quirúrgicas prolongadas hace que los líquidos también se vayan acumulando, se vayan secuestrando, se vayan formando áreas donde están en el espacio intersticial que no hacen o no favorezcan la dinámica, la fisiología normal del agua. Si el agua queda secuestrada, por eso secuestro, quiere decir que no va a tener una función fisiológica. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Cuáles son los requerimientos de agua? Vamos a preguntar a uno de ustedes que dice Alessandra Sacravilca Flores. ¿Cuál es la respuesta a los requerimientos de agua? Sí. Creo que no me he escuchado. A ver. Alessandra, ¿me escuchas? Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, Alejandra. Quería saber si me puedes ayudar con esta pregunta. ¿Cuáles son los requerimientos del agua? Estamos hablando, obviamente, de un paciente, ¿no? Cuando pregunto los requerimientos, significa cómo yo le voy a... es decir, ¿cuál es la idea? ¿Cómo lo reemplazo? ¿Cómo le voy a dar el agua? ¿Qué criterios uso? ¿Uso fórmulas? ¿Uso algún otro criterio que tú puedas decirme? Va a depender de acuerdo al peso del paciente. Así es, perfecto, perfecto. Entonces, un factor que nos ayuda es el peso. Entonces yo puedo decir, ¿no? Si yo tengo, en el caso de los adultos, digo, el adulto puede usar de 30 a 40 mililitros de agua por kilo de peso, ¿no? Este es para 24 horas. Si son niños, van a usar un poquito más. En cuanto al sodio, el sodio se usa de 2 a 4 miligramos por kilo de peso. Igual que el potasio, 1 a 2 miligramos por kilo de peso en 24 horas. Pero también, ¿no? Simplemente hay otras formas de reponer, ¿no es cierto? Acá está la fórmula de Holiday Cigar, ¿no? Que utiliza, digamos, esta forma de, ¿no? Por los primeros 10 kilos se da 100 mililitros por kilo por día. Los segundos 10 kilos, es decir, una persona que tenga, digamos, por decirle 20 kilos, entonces 10 le doy por los 100 primeros y por los 10 siguientes le voy a dar 50 por kilo por día. Y si pasa más, una persona que tenga 40 kilos, tengo que agregar 20 mililitros por kilo por día, ¿no? Esta es la fórmula de Holiday Cigar. Y acá, esto de acá es la velocidad que se pasa por kilo por hora, ¿no? También. Es una forma práctica de poder también de cómo reponer, pero me parece a mí mucho más práctico saber cuánto pesa y cuánto le voy a dar, ¿no? 30, 40, eso ya veremos en qué momentos. Muy bien, ahora, ¿qué son las pérdidas ordinarias, ¿no? Sí, así como vamos a darle ingresos, el paciente puede presentar lo que se llama pérdidas ordinarias, ¿no? Pérdidas comunes. A ver, ¿qué me dice David Quiroz? Sí, doctor, buenas tardes. Hablamos de las pérdidas a nivel renal. No se te escucha bien, se escucha un poco bajo. ¿Ahora sí me escucha? Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Genial, correcto. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. No, le decía que pérdidas a nivel renal, a nivel digestivo. Ajá, perfecto, perfecto. Así es, así es. Entonces, las pérdidas son lo que normalmente una persona que por su fisiología, por su metabolismo normal, va a ser unas pérdidas normales. Una persona como nosotros que ingerimos sus alimentos, tomamos los líquidos, ¿no? Nos debemos de unas pérdidas ordinarias, unas pérdidas entre comillas normales. ¿Y cuáles son esas pérdidas? ¿No? Para tener la idea, entonces vamos a tener estos 3 tipos de pérdidas ordinarias, ¿no? Comencemos por las partes inferiores. Primero, las pérdidas digestivas. Todas las personas normalmente, después en las heces, pierden 200 ml en 24 horas. En cuanto a la orina, va a variar. Puede variar de 1000 a 2000 aproximadamente el volumen urinario
en 24 horas, es lo que aproximadamente calculamos en una persona normal. Pero las pérdidas insensibles, ¿no? Estas serían, vamos a llamarles así, pérdidas sensibles, porque tú puedes medir, puedes pesar, ¿no? En cambio, las pérdidas insensibles también se pueden pesar, pueden ser sensibles, pero en realidad la evaporación del agua, por lo menos normalmente no podemos calcularlo, salvo que tengamos un laboratorio especial que se dedique a eso. Pero no es una cosa práctica, pues, para un hospital que tiene otras necesidades. Entonces, las pérdidas insensibles se van a calcular con fórmulas. Y una de las fórmulas que fácil de poder que ustedes puedan memorizar es 0.5 mililitros por el peso del paciente por 24 horas. Lo que yo he resumido, ¿no?, es esto. Si yo tengo el peso y lo multiplico por 12, me va a dar las pérdidas insensibles del paciente. ¿Por qué? Porque el peso es constante y 0.5 es constante. Conclusión, peso por 12 me da las pérdidas insensibles. Muy bien. Hay otra forma de medir también, ¿no?, el volumen urinario, que es muy importante, porque a veces el paciente está tan delicado que tú no puedes saber o no puedes esperar 24 horas para decir si está bien su función urinaria o renal. Entonces tú utilizas esta fórmula, que es 0.5 por 1 ml, 0.5 a 1 ml por kilo por hora. Si, por ejemplo, yo tengo un paciente que pesa, por decir, 60 kilos, ¿no? 60 kilos, imaginemos, y digamos en una hora que lo estoy controlando por un paciente delicado, va a entrar a emergencia, una cirugía de emergencia, entonces si el paciente, por decirle, me orina en una hora 30 centímetros de orina o 60 centímetros de orina, ¿no? Entonces estoy diciendo que esa función, por lo menos ahí, está bien. Pero, ¿qué hubiera pasado si tengo un paciente, ¿no?, que esté en las mismas condiciones de emergencia y orina, por decirles, 20 centímetros? Ya estoy pensando que acá la función renal no está adecuada. ¿Es un problema renal propiamente? ¿Es un problema pre-renal o es un problema post-renal? Entonces eso me sirve para evaluar la evaluación preoperatoria en un paciente que está en una condición de gravedad. Muy bien, en cuanto a las pérdidas digestivas, ya lo dijimos, en promedio 200 centímetros. Pero ¿qué pasa que si el paciente no está haciendo diarreas? Entonces tendré que tener una idea de cómo medirlas. Una de las formas es pues, tener una idea aproximada en un recipiente, una chata, ¿no? Bueno, varias formas. Otra forma puede ser también, si el paciente usa pañales, ¿no? Estamos hablando de pacientes adultos que están postrados, también se puede hacer el peso, ¿no? Y nos da una idea aproximada de lo que les parece. Muy bien, pero también hay pérdidas extraordinarias, insensibles extraordinarias. ¿Cómo se maneja esto? Muy bien. Entonces, si yo tengo un paciente con una condición que esté con fiebre, que esté hiperventilando, ya son condiciones extraordinarias. Y por lo tanto, la evaporación, que es la parte de las pérdidas insensibles, también requiere otra fórmula, que es diferente a la que hemos usado. Por ejemplo, miren, comencemos siempre por la parte inferior, que es más fácil que lo puedan comprender. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está haciendo fiebre, ¿no? Y cuando digo que hace fiebre, cuando la temperatura del paciente esté por encima de 37.5 grados centígrados. Es decir, por cada grado, por encima de 37,5, el paciente va a perder 150 mililitros, ¿no? Si yo tengo un paciente, por decirles que tenga, ¿qué digo?, 39 grados, ¿no? 39 grados centígrados, ¿no? Entonces digo, ¿cuánto está perdiendo? ¿Cuánto está aumentando? 2 grados centígrados. Y entonces esos 2 grados centígrados lo multiplico por 150 y me va a dar 300 ml que el paciente tengo que añadir a su déficit, ¿no? Porque está perdiendo. Cuando el paciente presenta hiperventilación, también está perdiendo agua por la vía aérea. Entonces,
por encima de 20 por encima de 20 respiraciones por minuto, por cada 5 por encima de 20, el paciente va a presentar una pérdida de 100 ml. Quiere decir, por ejemplo, si yo tengo un paciente que está con 30 frecuencias respiratorias por minuto, ¿no? Entonces, yo digo, entonces, acá, de 20 a 25 hay 100 ml, de 25 a 30, perdón, de 26 a 30 hay otros 100 ml. Entonces, ¿cuánto pierde por los 30 centímetros? Bueno, por 30 respiraciones por minuto, entonces sería 100 por 2%, sería que sea 200 ml de agua adicional. Muy bien, ahora, las pérdidas insensibles, ¿no? Hemos dicho, ¿se acuerdan? Que hemos calculado con 0.5, ¿no? O lo que era 12 por el peso. Y recuerden que todo lo que hacemos es por 24 horas, porque es el periodo en que uno va de un día a otro para evaluar al paciente, ¿no es cierto? Pero cuando un paciente es operado, ¿no? Vamos a decir una laparotomía, una laparoscopía, una toracostomía, entonces el paciente va a perder lógicamente más vapor de agua. Y se calcula con esta fórmula, 5 ml por kilo, pero por el número de horas que ha durado la cirugía que hemos hecho al paciente. Si un paciente, por ejemplo, pesa 70 kilos y la cirugía duró 2 horas, entonces yo multiplico 5 por 2, me da 10 por 70. Entonces el paciente en esas 2 horas ha perdido 700 ml. Pero el paciente, ¿no? Tiene que pasar, tiene que ser el periodo de la evaluación, tiene que ser de 24 horas. Entonces, en las 2 primeras horas ha perdido 700. Las 22 horas siguientes para completar las 24 horas, entonces ahí ya calculo ya no con 5, sino como he calculado antes con 0.5 como pérdida ordinaria. Entonces, ya puedo calcular. Entonces las primeras 2 horas, que en este caso vamos a decir para el ejemplo, para entenderse, es que lo hace con la cirugía abierta, abdomen abierto, cirugía laparoscópica, y el paciente pierde 5 ml como constancia por kilo de peso. Las demás horas que el paciente pasa en recuperación hasta que yo venga a hacer la visita al día siguiente, la constante es 0.5 por el número de horas que he estado en recuperación. Muy bien. Ahora, pero también tenemos que tener otro concepto más, ¿no? Que los líquidos son agua, pero las secreciones que forman nuestro cuerpo tienen diferente composición de electrolitos. Y entonces tenemos que tener en cuenta esa tabla, que es la tabla de composición de electrolitos corporales. Aquí tenemos en la primera columna, ¿no? Aquí en la primera columna tenemos las principales secreciones del cuerpo. Tenemos saliva, tenemos jugo gástrico, bilis, jugo pancreático, ileal o líquido del colon. En la segunda columna vamos a tener, ¿no?, todo lo que se refiere al volumen total en 24 horas. Este realmente es un promedio, ¿no? No, es un promedio. Es decir, en 24 horas secretamos aproximadamente 1 litro de saliva. En 24 horas secretamos 2,5 litros de jugo gástrico. Y así sucesivamente. Y acá en las columnas siguientes tenemos una columna para el sodio, para el cloro, para el potasio, para el bicarbonato y para los hidrogeniones. Muy bien. Cuando yo digo cuánto de sodio hay en la saliva, entonces yo digo, bueno, hay 100. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? No se olviden que los electrolitos están medidos en concentraciones por litro. ¿Ya? Entonces quiero decir, si yo tengo, digamos,
si me preguntaran cuál es la composición de sodio en un litro de saliva, 100. ¿Cuánto es la concentración de jugo gástrico por litro de sodio? Diría pues 60. ¿Cuánto de sodio por litro habrá en una secreción de bilis? 140. En el jugo pancreático, en un litro de jugo pancreático, ¿cuánto de secreción, perdón, cuánto de sodio habrá? 140. Si se dan cuenta, esto corresponde a un volumen de por litro, que es diferente, ¿no? A lo que significa acá. Por ejemplo, uno podría confundirse, ¿no? Entonces yo le diría, a ver, ¿cuánto hay de jugo gástrico en un litro? Entonces cualquiera pensaría que si en 2500 de jugo gástrico hay 60, entonces ¿cuánto habrá de en un litro? No, no se olvide que todo esto de acá es por litro, ¿ya? Si más bien te preguntarían, ¿cuánto hay en un litro y medio de bilis? Entonces sería 140 por el primer litro y por el otro medio litro sería 70. Sería 2100 de sodio en un litro y medio de bilis. Ya, eso es para que ustedes no se vayan a confundir con esta tabla. Muy bien, ya tenemos más o menos las necesidades. Ahora vamos a ver con qué vamos a utilizar, qué utilizamos para reemplazar los electrolitos, el agua que necesitamos en nuestro paciente. Eric Bogan, ¿puedes contestar la pregunta? Eric Bogan, ¿nos escuchas? Profesor, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? La pregunta, en una ampolla de cloruro de potasio al 20%, ¿cuántos miligramos de potasio hay? Hay 20, profesor. Bueno, 27. vamos a ver. Entonces, para reponer lo que necesitamos, tenemos que pedir a la farmacia una serie digamos, de soluciones, ¿no? Que son el nombre que llevan estos fármacos, ¿no? Soluciones, ¿no? Entonces, por acá tenemos una lista todos por lo menos me parece lo que más usamos en los hospitales, sobre todo en hospitales generales, ¿no? Por ejemplo, una solución que usamos con frecuencia es la dextrosa 5%, que en el caso de los adultos viene de 1 litro, claro, hay de medio litro, ¿no? Pero en el caso de los adultos usamos la del litro. No tiene sodio, no tiene potasio, no tiene bicarbonato y tiene 200 kilocalorías. La dextrosa 5%, ustedes van a completar esto con, se llama, pero esto sería en agua destilada, ¿no? Miren, entonces si yo pido dextrosa 5% en AD, en agua destilada, significa que no tiene ni un electrolito, solamente tiene 200 kilocalorías. Es agua con 200 kilocalorías. ¿Pero por qué? Porque también hay una dextrosa al 5% SF, ¿no? SF, que significa en suero fisiológico. Esa también viene de litro, pero tiene 154 miligramos de sodio y 154 de cloro, más las 200 kilocalorías. Muy bien, eso es lo que tienen que saber. Pero también saben que hay dextrosa al 10%, ¿no? Que tiene el doble de calorías. También tenemos dextrosa al 50%, que eso tiene casi 3, 4, 5, hasta 10 veces más que esto, ¿no? 10 veces de esto, ¿no? Oye,
Pero eso es para otros usos. Nosotros generalmente vamos a usar la dextrosa 5% en AD, en agua destilada. La DCF muy pocas veces se utiliza y casi muy pocas veces yo tampoco he visto en los hospitales. Bien, después viene lo que sí conocemos como suero fisiológico, que es el cloruro de sodio al 0.9%, o también conocido como cloruro de sodio al 9 por mil. Generalmente en el caso de los hospitales adultos hay de 1 litro 154 de sodio y 154 de cloruro. No tiene calorías, ¿no? Este es el famoso suero fisiológico, que veremos después al momento que el suero no es tan fisiológico como parece no ser, ¿no? Vamos a ver que es diferente la composición. Muy bien. Pero también tenemos lo que vienen a ser las ampollas, ¿no? Las ampollas que utilizamos para hacer los preparados en estas soluciones, ¿no? Sobre todo la dextrosa 5%. Entonces, por ejemplo, si yo quiero reponer en mi paciente, ¿no? El sodio, puedo utilizar, hay dos tipos digamos, de presentación. Una que es el hipersodio como marca comercial, que corresponde al cloruro de sodio del 20%, viene en volúmenes, la ampolla viene en volumen del 21.5 y tiene 73 mililitros de sodio, igual cantidad de cloruro. Este es de marca comercial. Pero también hay lo que se llama un cloruro de sodio genérico, ¿no? Que viene a ser el cloruro de sodio del 20%, que se usa en los hospitales del MINSA. Esos vienen con ampollas más pequeñas, son de 20 ml y tiene 68 milicarentes de sodio. El Calium, ¿no? Que es la marca comercial del cloruro de sodio del 20%, ¿no? Viene en ampollas de 20 centímetros y tiene un potasio de 27 miliequivalentes. Esta es la forma comercial que se llama Calium, que es cloruro de sodio al 20%. Y el cloruro de sodio al 20%, que es el genérico, también es de 10 ml. Acá tenemos el cloruro de sodio al 14.9%, también viene de 10 y viene de 20 centímetros. Este cloruro de potasio al 14.9% es más usado en los niños, ¿no? En pediatría, porque más fácil es usar en centímetros, que ustedes van a ver que en pediatría es ideal manejar ese tipo de concentración. Pero también tenemos otra ampolla que tiene bicarbonato, que es el cloruro de sodio, pero el bicarbonato de sodio al 8.4%, viene en ampollas de 20 ml y tiene 20 de sodio y 20 de bicarbonato. Ahora veremos cómo lo vamos a administrar. Para eso usamos lo que se llama el goteo, ¿no? Nosotros pasamos por gotas, ¿no? O podemos pasar en volumen utilizando la bomba de infusión. Pero la bomba de infusión es otro tema. Nosotros habitualmente no lo vamos a usar, más usaremos las gotas para nuestros pacientes. Entonces acá tenemos una fórmula que tenemos que recordar, ¿no? Es el volumen que quiero pasar en 24 horas generalmente, sobre el tiempo que quiero pasar, que son generalmente 24 horas, por una constante que es 3, que me va a dar el número de gotas. Entonces, ¿no? Como me gusta resumir, el volumen lo divido en 72. ¿Por qué? Porque 24, que es las horas de un día, porque yo generalmente trabajo de un día para otro, al paciente le va a bajar 24 horas. Multiplicado por 3, ¿no es cierto?, me va a dar 72. Entonces el volumen que quiero pasar en un día sobre 72 me va a dar el número de gotas por minuto. Muy bien. Ahora vamos a hablar del balance hidroelectrolítico. El balance es de todo esto y viene a ser lo que ya tenemos que hacer la aplicación a nosotros.
Cuando hablo de balance, es como hablar de una balanza con dos platillos, ¿no? Por un lado, el peso del ingreso, el peso del egreso, porque la dinámica en el caso del ser humano es un elemento que recibe y pierde elementos, en este caso agua y electrones. ¿No? Ustedes están viendo en este lado, del lado izquierdo, en la flecha roja, los ingresos, y en el otro lado, los egresos, ¿no? Lo que pierde el paciente por día o por periodo que vamos a evaluar. Pero si tomamos cuenta, en el lado de los ingresos, este paciente tiene, a su vez, un pequeño ingreso, que lo he figurado ahí, que es más pequeño y pertenece, digamos, ¿no? a su propio cuerpo, que viene a ser el agua que se forma en el propio cuerpo, producto del metabolismo de los alimentos. Entonces tenemos dos ingresos, un ingreso externo y un ingreso interno. Y ese ingreso interno viene a ser el agua de oxidación, ¿no? Entonces, todo lo que está, ¿no? externo sería, en este caso, si vamos a tener un paciente hospitalizado, sería la vía parenteral. Si el paciente puede ingerir alimentos, la vía oral. Y el agua de oxidación es esta agua que está, ¿no? que se forma dentro del cuerpo, producto del metabolismo de los alimentos. Pero el paciente tampoco, a veces no come. Entonces, el mismo cuerpo utiliza sus propios nutrientes, digamos, sus propios tejidos, sus propios elementos de almacenamiento, y lo va a metabolizar y va a formar agua. Y esa agua se llama agua de oxidación. Y esa agua de oxidación tenemos que considerar cuando hablábamos del balance. En cuanto a los egresos, son todas aquellas pérdidas que hemos visto, pérdidas sensibles, pérdidas insensibles. Si el paciente está, digamos, en una condición de operado, también va a tener pérdidas extraordinarias que tenemos que considerar en los egresos. En cambio, entonces, para hacer el balance, el equilibrio electrolítico, tenemos que considerar por lo menos estos tres elementos que son parte del balance. Uno, los requerimientos basales. ¿De qué forma y cómo? De acuerdo a nuestra fórmula. ¿Qué cosas tenemos que basal? Agua, sodio y potasio. Entonces, ya tengo la fórmula. ¿Cuánto le doy por agua por kilo por peso? ¿Cuánto le doy de sodio por kilo de peso? ¿Cuánto le doy potasio por kilo de peso? Y otro término que se le puede llamar como el balance hidroelectrolítico del día anterior. Esto generalmente se usa en pacientes que van a estar varios días sin comer, varios días que van a depender de la hidratación parenteral que ustedes le van a dar, ¿no? Pacientes que están un poco delicados, que no pueden usar la vía oral. Entonces, si yo hoy día estoy con el paciente y hago el balance, ¿no? Cuánto requiere, entonces tengo que tener la idea qué pasó el día anterior. Y por eso tengo que hacer el balance, ¿no es cierto? Estamos haciendo el balance del día anterior. Entonces, recuerden que el balance siempre es del día anterior. Entonces hago mi balance y digamos el balance, conclusión, le debo agua y entonces tengo que, digamos, añadirle a lo que le voy a dejar el día de hoy, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que llamo proyección? La proyección es una condición de esta forma, ¿no? Si, por ejemplo, el paciente por mala suerte presenta una fístula intercutánea después de una cirugía, ¿no? La fístula intercutánea es la pérdida, ¿no? digamos, del contenido intestinal a través de la piel, por una incisión que hice, por un drenaje que dejé. ¿Por qué? Se lesionó el intestino, se perforó, digamos, o la anastomosis que hice no fue adecuada y se abrió. Entonces todos los jugos intestinales salen al exterior y se forma una fístula, así se llama esto, fístula intercutánea. Entonces una fístula intercutánea normalmente no se cierra por 1 o 2 días, a veces requiere semanas para que cierre. Entonces, vayamos al caso de proyecciones. Si por ejemplo el día de hoy no, lo operé al paciente, el día de mañana lo vengo a visitar y comienza a salir contenido intestinal
por los drenes, entonces digo, ya se me fisiolizó mi paciente. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Que tengo que medir cuánto dreno por día. Vamos a suponer que el día para mañana haya drenado, pues, por decirles 2 litros, ¿no? De secreción intestinal, de jugo intestinal. Entonces, el día que lo voy a dejar para el día, digamos, mañana es martes, para el día miércoles, entonces yo me tengo que proyectar y decir, bueno, esos 2 litros que está perdiendo un paciente probablemente va a mantener la pérdida de 2 litros porque no va a ser reforma. Entonces, ya me estoy proyectando y estoy diciendo ya, entonces, para el día miércoles, este paciente va a necesitar que le voy a proyectar 2 litros más, ¿no? Eso se llama proyección. ¿Qué cosa pienso al día siguiente? Porque la otra cosa es no ponerle esos 2 litros que estoy proyectando, pero sí tengo el riesgo que el paciente se me vaya a deshidratar y se me vaya a descompensar. Entonces, el balance es esto: darle total de sodio, total de potasio, total de agua para reponer sus necesidades. Muy bien. Y todo esto que hemos hablado, que hemos escrito, entonces, esto de acá se va a colocar en la historia clínica, ¿no? Todo lo que nos hemos mandado sacando los cálculos, las fórmulas, todo, se reduce a las indicaciones. Entonces, en la historia clínica, ¿no?, en la hoja de indicaciones, pongo la famosa palabrita RP, lo que estoy prescribiendo, la fecha y la hora del día, ¿no? ¿Qué día es el día de hoy? ¿No? 1 de diciembre de 2020, a las 8 de la mañana, por ejemplo, y finalmente voy a poner mi firma y sello. Y esta es la orden o la secuencia de las indicaciones. Primero, cómo va a estar la vía oral. Segundo, la vía parenteral. Los antibióticos, los analgésicos, los protectores gástricos, los antieméticos y las indicaciones para el. En cuanto a la vía oral, si el paciente no come, le pondré nada por vía oral, ¿no? No usen siglas, háganlo completo. Yo ahorita no puedo darme el lujo de hacerlo completo. Muy bien. Si el paciente no come, no se olvide nada por vía oral. Entonces, a lo mejor el paciente está usando una sonda nasogástrica, ¿no? Más sonda nasogástrica que lo dejamos a gravedad, ¿no? O si fuese necesario, indico que hay que expirarlo cada 4 o cada 6 horas. Bueno, si el paciente come, bueno, será pues al inicio tolerancia oral de agua de 200 centímetros de agua azucarada, o si es dieta líquida, si es dieta blanda o dieta sólida, etc. En cuanto a la vía parenteral, si el paciente no come, el paciente va a depender de lo que yo he calculado, ¿no?, del volumen, cuánto de agua va a necesitar, cuánto de sodio, cuánto de potasio y el goteo, ¿no? Eso es importante. En cuanto a los antibióticos, número 3, en los antibióticos voy a poner de acuerdo a la necesidad del paciente, de acuerdo al germen que estoy sospechando. Si, por ejemplo, es un paciente con peritonitis generalizada por la peritonitis aguda, tengo que cubrir gram negativos y anaerobios, y entonces los antibióticos serán para esos 2 tipos de gérmenes. A veces se usa un solo antibiótico, pero a veces es necesario 2 antibióticos porque el espectro de cada uno es diferente. Después vienen los analgésicos para calmar el dolor al paciente. Los inhibidores o protectores gástricos, ¿por qué? Porque el paciente puede ser ulceroso, pero sobre todo hay que recordar que la cirugía es una condición de estrés y puede el paciente presentar hemorragia digestiva alta y tenemos que protegerlo con ranitina, con omeprazol, etc. Si el paciente está vomitando, hay que colocarle antieméticos. En cuanto a las indicaciones para enfermería, la indicación de enfermería es cambio de posición cada tantas horas, sentarlo en sillón, hacerlo caminar, ¿no? O, digamos, controlar las funciones vitales cada 4 horas, cada 6 horas, dependiendo de la casa. Aquí tenemos un ejemplo de unas indicaciones, ¿no? Acá se me ha movido la imagen, pero vamos a imaginar que estamos en el número 2, que es la vía parenteral. Vamos a imaginarnos que he calculado que mi paciente necesita 3 litros.
va a necesitar 3 ampollas de cloruro de sodio y 2 ampollas de, digamos, perdón, 3 ampollas de cloruro de potasio al 20%. Muy bien. Entonces, voy a comenzar con la primera. Entonces pongo primero destroza a 5% en agua destilada y el volumen 1000 centímetros, que indica que es 1 litro la presentación que estoy pidiendo. He calculado que el paciente va a necesitar 3 ampollas de cloruro de sodio al 20%, cuyo volumen es de 20 centímetros, y ya estoy entendiendo que es la forma genérica que usa el MINSA. Después tengo el cloruro de sodio al 20%, que es también genérico, 10 centímetros. Muy bien. Entonces, yo quiero, y he sacado mi cuenta que el paciente necesita 3 litros, entonces pongo en números romanos 1, 2 y 3 en romanos. 3 en romanos. Para diferenciarlo de los números arábicos que he usado para las indicaciones anteriores. Entonces pongo en romanos. Y hago mi fórmula de volumen, 3000 entre 72, aproximadamente me va a salir 40 y tantos, ¿no? Pero siempre redondeemos a números enteros, múltiplos de 5, mejor, para que no tenga la enfermera problemas en graduar el equipo de venoclisis, 24 gotas por minuto, ¿ya? Entonces, así yo dejo las indicaciones. Entonces, una persona que viene a chequear, que no conoce al paciente porque es una interconsulta, porque el médico tratante está de descanso, entonces entiende que el paciente que le ha dejado, ¿no?, 3 litros de agua, 1, 2, 3, ¿no?, y le está dejando 3 ampollas de cloruro de sodio al 20% y 3 ampollas de cloruro al 20%. Imaginemos, pues, que en este caso yo tengo que calcular, digamos, que el paciente no me requiere 3 ampollas de cloruro de potasio al 20%, sino le requiere solamente, digamos, 2 ampollas. Entonces puedo poner acá cloruro de sodio al 20%, puedo poner acá al costadito y explicar siempre a la enfermera, no se vaya a confundir. Se pone E, por ejemplo, E, o solo en la primera, ¿no? Por ejemplo, quiero pasarle en la primera y en la tercera, ¿no? Esta es una forma, pero siempre hay que trabajar en equipo y explicarle bien a la enfermera. No voy a pensar que significa que tú estás dejándole, ¿no?, las 3 ampollas, sino tú le puedes poner acá, si tú has calculado solamente 2 ampollas de potasio, ¿no?, que equivale más o menos a 54 mil equivalentes, le dice no, en 1 y en 3, en el segundo ya no le pasa. O, para evitar problemas, ¿no?, puedes decir, bueno, pero yo entonces puedo decir, digamos, puedo pedir, digamos, así, ¿no? Entonces puedo poner igual a 3 y puedo hacer así, ¿no? Puedo decir, ¿no? Entonces ya no le pongo 2, sino le puedo poner, por ejemplo, destroza al 5%, ya, el cloruro de sodio, ¿no?, cloruro de sodio al 20% y cloruro de potasio al 20%, ¿no? Esto puedo ponerlo así en 1 y en 2 romanos, ¿no? Pero en 1 y en 3 mejor, para que esté bien distribuido. 3. Entonces ahí me está diciendo que se pone 2 de potasio y 2 de sodio. Pero me falta el otro sodio, entonces pongo aparte, destroza al 5%, pongo 3 en romanos y solo pongo el cloruro de sodio al 20%. Entonces estoy diciendo lo mismo, pero estoy diciendo un poco más detallado, quizás esto es más seguro para que no haya confusión con el personal. Recuerden que habitualmente las enfermeras pueden estar cambiando de turno y puede llegar una persona y no te entiende lo que tú has querido decir. Pero siempre para eso, si tú vas a usar esta forma, tienes que explicarle, la enfermera, un momentito, le estoy explicando bien claro, que solamente potasio le pases en el primero y en el tercero.
Muy bien. Entonces, las gotas normales, las que usamos normalmente en adultos, se llaman macrogotas, que es equivalente, en 1 mililitro hay 20 gotas. Pero también utilizamos a veces los microgoteros cuando se tratan de niños o cuando queremos pasar soluciones muy especialmente que pasen en menor cantidad, en menor velocidad. Y usamos el microgotero que equivale 1 centímetro a 60 microgotas. Entonces, por eso que ustedes no se olviden que una gota equivale a 3 microgotas. Bueno, estos son los solutos que hemos dicho que se encuentran frecuentemente en nuestro organismo. Otro tema importante es la osmolaridad sérica. ¿Cómo calculamos la osmolaridad? ¿Qué cosa es la osmolaridad? Es la fuerza que se presenta a la presión que se presenta en sus electrolitos a través de una membrana semipermeable, ¿no? Que es la membrana, tipo ejemplo, la membrana celular. Entonces, la osmolaridad sérica está entre 2,75 y 2,95 milimoles por kilo de agua, ¿no? Y esto se puede calcular en laboratorio, pero ustedes también pueden calcularla usando esta fórmula, muy interesante, que es igual a 2 veces el sodio más el valor de potasio más la glicemia divide entre 18 más el nitrógeno sanguíneo dividido en 2,8 y me va a salir el valor de la moneda calculada en el paciente. Pero si se dan cuenta, en realidad, si ustedes tienen solamente el dato del sodio, ya les da una idea de cómo está la moneda del paciente. Entonces, como ven ustedes, aquí el sodio manda porque es el elemento que se encuentra en mayor proporción en el extracelular. ¿Qué cosa es la tonicidad? Es la equivalencia, ¿no?, comparada entre dos líquidos, ¿no?, con el plasma, ¿no? Hay líquidos que son isotónicos, ¿no?, cuando la cantidad de solutos es igual, ¿no?, comparando con el plasma humano, ¿no? Entonces es isotónico. Hay una ida y regresada a través de la membrana celular, ¿no?, manteniendo un equilibrio, digamos. Ahora, ¿cuándo es hipotónico? Cuando la sustancia que vamos a usar tiene pocos electrolitos. Y eso hace que el agua es llevada hacia la célula, ¿no?, y que va a provocar edema en el paciente, ¿no?, el signo de la povea positivo. En cambio, cuando colocamos una sustancia hipertónica, tiene muchos electrolitos, ¿no?, comparando con el plasma, pasará al revés. El agua sale de la célula, ¿no?, produciendo el signo del pliegue. Muy bien, el sodio es uno de los solutos que hemos dicho bastante importante, ¿no? Su concentración, 135 a 145 milimoles, ¿no?, por litro. Y tiene varios mecanismos de regulación. Hay receptores a nivel de tórax, en las arterias, a nivel de aparato yuxtaglomerular, de los riñones. Hay receptores en el sistema nervioso central, a nivel hepático. Muy bien. Entonces, ¿cuándo consideramos que hay una hiponatremia severa? Vamos a ver cómo respondemos a esta pregunta. Entonces, ¿cuándo digo que hay una hiponatremia? Cuando los valores, ¿no?, son menores de 135 miliquinales por litro. Leve, hay moderadas y hay severas. La severa es la que me preocupa más, en realidad, porque esta puede producir graves daños al paciente. Entonces, ¿cuándo digo que es severa? Cuando el valor de sodio es menos de 120 microgramos por litro, ¿no?
También recordar hay formas agudas y formas crónicas, ¿no? Las formas agudas obviamente tienen mayor, no, digamos, mayor riesgo, muchos síntomas y quizás tiene una alta mortalidad también. En cambio, la forma crónica es una forma de pocos síntomas y por suerte tiene baja mortalidad. En cuanto a la hiponatremia, los síntomas, ¿no?, se deben a que el agua se difunde al encéfalo y el paciente va a presentar una serie de problemas neurológicos, náuseas, vómitos, anorexia, cefalea, convulsiones, y si ustedes no lo tratan, llega al coma. En cuanto a los signos, hay trastorno de sensorio, hay hiporreflexia, hipotermia, la respiración de Cheyne-Stokes, puede haber parálisis pseudobulbar, convulsiones y coma. Muy bien, la clasificación de las hiponatremias es algo un poquito también complicada, ¿no? Pero no fácil, no difícil, pero sí hay que un poquito complicada. En cuanto a la clasificación, ¿no?, vamos a hablar de una hiponatremia con osmolaridad normal. Y esto se presenta en hiperlipemias y por proteinemias. Situación que por suerte los cirujanos no lo vemos con frecuencia, es un tema más para el de medicina interna. También tenemos otra situación que se llama con osmolaridad aumentada. Esto se presenta en condiciones de hiperglicemia, por infusión inadecuada de mannitol o de glicerol, pero también no es tema que nosotros veamos en cirugía. En cambio, la hiponatremia con osmolaridad disminuida puede ser con líquido extracelular disminuido, con líquido extracelular aumentado, con líquido extracelular normal. Y las pérdidas pueden ser por vía renal o por vía extrarrenal. Quizás esto es lo que vemos nosotros con alguna frecuencia en cirugía. La hiponatremia con líquido extracelular disminuido, que puede ser por pérdidas gastrointestinales, paciente que vomita, paciente que tiene fístulas, o paciente que tenga un tercer espacio, ¿no? Propio en las peritonitis, propio en los pacientes postoperados de cirugía mayor. El hilio también es otra causa. Las quemaduras, ¿no?, sobre todo grandes quemados, pacientes por perdedores de trastornos del control de la diuresis, ¿no?, a nivel renal, pueden producir grandes pérdidas. También tenemos la hiponatremia, ¿no?, con líquido extracelular aumentado. Esto tampoco lo vemos muy serio nosotros, es un manejo más para el internista, para el nefrólogo. Y con líquido extracelular normal, ¿no?, se puede ver en hipotiroidismo, algunas otras enfermedades de la hipófisis, algunas circunstancias por estrés, algunas circunstancias de uso de algunos medicamentos, como la oxitocina, la carbamazepina, los salicilatos, colchicina, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Bueno, situaciones que esto, la verdad, no se ve con frecuencia, o no es el campo de acción de los pacientes postoperados normalmente. Muy bien, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética se va a presentar en algunas circunstancias, por ejemplo, neoplasias de pulmón o del sistema nervioso central. Entonces, estos pacientes se caracterizan por una hiposmolaridad sérica y urinaria, hiponatremia, el sodio urinario es mayor de 50 miligramos por litro, pero debe haber un volumen vascular normal y no edema. Y para decir que este es un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, la función renal, la función tiroidea y adrenal deben ser normales. En cuanto al tratamiento, la hiponatremia en realidad debe
curarse la causa específica. En las causas leves o en las formas inclusive hasta moderadas, podemos manejar usando suero fisiológico y con el control de electrolíticos en forma seriada, ¿no? Utilizando los laboratorios. Pero el problema es siempre la forma grave. En la forma grave hay que dar cloruro de sodio al 3%. ¿Sí? Hay presentaciones al 3% para corregir las hiponatremias y podemos agregar un diurético. Para calcular el déficit de sodio se usa esta fórmula: 0. por peso por 120 menos el sodio medido por el laboratorio. Entonces se me va a dar una cantidad de déficit de sodio. Pero la reposición tampoco se va a hacer de inmediato, ni siquiera al 100%. Se hace en forma progresiva. ¿Ya? Porque vamos a ver qué pasa si lo repongo de una sola vez. Sobre todo en la forma aguda. Cuando tengo una hiponatremia, no porque falte sodio, sino porque la cantidad de agua es mayor y hace que el sodio se diluya y se comporte como una hiponatremia. Eso se llama el exceso de agua. Y para el exceso de agua utilizo la fórmula de agua corporal total sobre el sodio medido, menos el sodio medido sobre el sodio deseado por el agua corporal total. Muy bien, ¿cuál es el problema que les decía si yo repongo en forma rápida? ¿No? Quiero reponer hoy día todo lo que le debo de sodio. Entonces el paciente puede presentar lo que se llama la mielonolisis pontina o mielonolisis osmótica. Es decir, si yo repongo más de 10 miligramos de sodio por día, el paciente va a hacer una degeneración a nivel de la protuberancia. O si yo corrijo más de 140 miligramos por litro en los primeros dos días. O si el paciente tiene una condición de hipoxemia, de desnutrición, o el paciente es alcohólico, o el paciente es una mujer anciana, entonces estas condiciones hacen que son factores de riesgo para lo que se llama la mielonolisis. ¿Qué cosa es la mielonolisis? La degeneración de la protuberancia. Y esta lesión que vemos acá, por ejemplo, en la resonancia, se produce pues porque hemos hecho un recambio rápido, y ese recambio rápido va a producir una degeneración a nivel de las neuronas. El mecanismo exacto todavía no está muy claro, pero sí está claro que si tú repones rápidamente en un paciente con hiponatremia, ¿no? Pues va a ser degeneración de la protuberancia. ¿Y qué va a presentar el paciente? El paciente es una cuadriplegia. Entonces, el paciente que está pues operado una peritonitis, hecho hiponatremia, tú le repones rápido, el paciente te hace cuadriplegia. Usted dice, no, es un Guillain-Barré. Qué mala suerte el paciente. El paciente tiene una peritonitis y hace un Guillain-Barré. Falso. Ha habido una mielonolisis pontina porque hemos repuesto rápido el contenido o la déficit de sodio. Muy bien. Pero también tenemos hipernatremias. Las hipernatremias no son la condición que el sodio está más de 160 miligramos por litro. Y se presenta en algunas condiciones. Por ejemplo, quemados, pacientes con traqueostomía, pacientes con golpe de calor, pacientes con hiperventilación, pacientes con diabetes insípida. O pacientes, bueno, casi poco frecuente, pacientes que han presentado gastroenterolitis, diuresis osmótica o uso de drogas, y tú le has repuesto con pérdida de fluidos hipotónicos. Muy bien, acá está en este gráfico, ustedes ven los efectos, ¿no?, de las hipernatremias comparando con las hiponatremias. ¿No? Ambos, ¿no?, pueden presentar, ¿no es cierto?, la desmelinización continua.
¿no? Que es una degeneración de la mielina que cubre los axones de la neurona. Sí, en ambas condiciones se puede presentar, tanto hipernatremias como hiponatremias. ¿Y cuáles son los síntomas de estos pacientes con hipernatremia? También tienen problemas neurológicos. ¿Por qué? Porque hay una contracción del líquido intracelular, produciendo letargia, debilidad, convulsiones, coma y muerte. Si se dan cuenta, son muy parecidos a la hiponatremia. Al reducirse el volumen del cerebro, va a presentar ruptura de las venas cerebrales. Y el paciente va a presentar hemorragia. ¿Y cómo calculo el déficit de agua? Utilizando la fórmula, muy parecida a la que usamos en la hiponatremia. Y acá me va a dar, el volumen que va a salir acá es cuánto le debo al paciente de agua, ¿no? Es el agua corporal total menos el sodio medido menos el sodio deseado por el agua corporal total. Y acá está más o menos bien un ejemplo, ¿no? 60% es el agua corporal de un paciente de 72 kilos, el contenido sería 105.880, ¿no? Y si el paciente tiene 160, ¿no? En el ejemplo ideal, entonces el paciente debo dar, si el paciente tiene 36.7 litros cuando es una condición normal, entonces quiere decir que el paciente tiene un déficit de 5 litros aproximadamente para llegar a un sodio en 140. En cuanto al tratamiento, generalmente las formas, digamos, leves, quizás podemos manejarlo en forma no muy estricta, pero siempre no nos olvidemos de esto, ¿no? Si yo quiero reponer en 48 horas, llevarlo a normalidad a mi paciente, puedo producir, sobre todo en las más graves, también la mielonesis continua. El otro electrolito importante es el potasio, ¿no? El potasio tiene un valor sérico de 3.5 a 5.3. No olvidarse que la gran porcentaje está en el intracelular, 98%. Muy importante para las actividades eléctricas del organismo. La hipocalemia es la presencia de potasio menos de 3.5 ml. Y hay forma leve, moderada, severa. La forma severa es menos de 2.5 miligramos por litro. Pero acá significa que por cada disminución nivel sérica, en realidad la pérdida real no es tan así. Por ejemplo, si el paciente tiene una hipocalemia leve, quiere decir que su pérdida total es de hasta 300 miligramos de potasio. En la forma severa, hasta más de 500 ml, pero más de 500 miligramos por día. En cuanto a los signos y síntomas, hay constipación, hay paresia, hay ilio, ¿no? Hay intoxicación antitálicos también, y la hipocalemia se va a poder manifestar utilizando el electrocardiograma. Esta es la forma normal, ¿no? Esta es lo que se ve normalmente en el electrocardiograma, y vamos a viendo cómo va modificándose mientras va viendo disminución de potasio. Ustedes ven cómo va aumentando la onda TU, se achata la T y se aumenta la onda U. En cuanto al tratamiento, nunca se requiere tratamiento rápido. En el caso de que fuese una hipopotasemia severa, se puede utilizar, ¿no? Si el paciente puede ingerir alimentos, se puede dar líquido con gluconato de potasio por vía oral, 150 miligramos por día. Pero si el paciente está tan grave que requiere, digamos, una reposición de potasio por vía parenteral, utilizamos esta solución. Cloruro de sodio
al 0.9%, 90 centímetros, con cloruro de potasio al 14.9%, 10 centímetros. Y esto me va a dar una forma rápida de cómo reponerlo, pero siempre hay que hacerlo como teoría cardíaco para evitar riesgo de que el paciente pueda hacer un paro cardíaco. En cambio, la hipercalemia es el potasio más de 5.5 ml y las causas son variadas. Generalmente cirugía de insuficiencia renal aguda, la acidosis, y muy rara vez Addison tenemos que ver, o el uso de succinilcolina, manitol o sales de potasio. ¿Cuáles son los cambios electrocoreográficos en la hipercalemia? La T picuda, las pérdidas de la onda P y el QRS ancho. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Puede haber disfagia, disargia, parálisis flácida, puede haber paro respiratorio, hipotensión, arritmia, paro cardíaco, náuseas, vómitos e hilio. El tratamiento de la hipercalemia de emergencias y la forma severa, el tratamiento puede darse usando el Kayexelate, que es un poliestireno de sulfato de sodio, y se puede dar por vía oral combinado con sorbitol, por vía oral o por enema. En cuanto al, si el paciente tiene una enfermedad de Addison, se le da corticoides, se puede agregar furosemida para hacer la eliminación por vía renal del potasio. En el caso de mucha urgencia, se puede utilizar gluconato de calcio al 10%, endovenoso 4 a 6 horas, o bicarbonato de sodio al 8.4%, endovenoso en 10 minutos. Esto de acá quizás se usa con alguna frecuencia, porque da un tiempo más o menos apropiado, y se usa glucosa al 10% con insulina 20 unidades en 30 minutos. Muy bien. ¿Hasta acá tuviesen alguna pregunta? Bueno, vamos a hablar un poquito de ácido base. Un tema que ustedes lo han revisado probablemente en los cursos básicos y seguramente los han vuelto a ver en medicina interna. Entonces, el equilibrio, así como hemos hablado del agua y los electrolitos, los hidrogenones tienen que mantener cierta concentración en la normalidad, ¿no? Lo que se llama la acidez y el estado básico. Entonces, aquí estamos viendo cómo es un intercambio, los ácidos se pueden convertir en base más protones o viceversa. Las sustancias, ¿no? En este caso el agua, por ejemplo, es un anfótero. El anfótero significa que puede convertirse en dos cosas a la vez y contradictorias. En un momento el agua puede ser ácida, en un momento puede comportarse como base. Cuando digo que la solución es neutra, cuando la cantidad de hidrogeniones son iguales al hidroxilo. Y cuando digo que es ácida, cuando los hidrogenos son mayores que los hidroxilos, y alcalina, cuando los hidroxilos son mayores que los hidrogenos. Y estas fórmulas, ¿no?, que ustedes ya conocen en química, en fisicoquímica, en bioquímica, finalmente lo interesante es para nosotros que el pH es igual a 7.4. Y pueden ser, ¿no?, estos pueden ser ligados a iones fijos como los sulfatos, fosfatos, lactatos, o ligados a iones volátiles como el bicarbonato. Esta es la famosa ecuación de Emerson-Hasselbalch, y esta es la ecuación de Kaiser-Bleich, que, bueno, lo aprendimos, y la utilidad ya saben para calcular el pH.
Otro elemento importante de hablar esto es la presencia de aniones que no son, no hemos podido cuantificar. Entonces, ¿cómo clasificamos estos aniones? Utilizando esta fórmula, que es sodio menos el cloruro menos el bicarbonato, me va a dar el anión Ga, ¿no? Y el anión Ga puede aumentarse en intoxicación por algunos medicamentos, la destrucción de músculo estriado, la desmiolisis, la acidosis láctica y la cetoacidosis. ¿Qué cosa es un tampón o buffer? El tupper o los tampones o los buffers son sustancias que amortiguan las variaciones del pH, ¿no? Y los tampones o buffers ideales son aquellas sustancias que están formadas por un ácido débil y una sal de base fuerte, o puede ser una base débil con una sal ácida de ácido fuerte. El organismo tiene una serie digamos, de buffers, ¿no? Por ejemplo, el sistema bicarbonato ácido carbónico, o el sistema hemoglobina oxihemoglobina. Entonces, los amortiguadores actúan primero tratando digamos, de evitar la gran variación de la acidez o el estado base. Cuando falla, los amortiguadores ya entran a los pulmones, eliminando el CO2 o reteniéndolo. Y la forma más crónica sería la eliminación de los riñones, evitando la pérdida de bicarbonato o eliminando el bicarbonato. En cuanto a los valores, tenemos el 7.4 desde el pH, el bicarbonato de sodio va de 20 a 25, la presión parcial de CO2 va de 40 a más o menos 4. Y acá tenemos esta gráfica que nos da más o menos, ¿no? Calculando el pH, ubicando el bicarbonato o los hidrofenones, van ustedes viendo para dónde va la flecha, ¿no? Para arriba puede ser acidosis respiratoria crónica, hacia abajo acidosis metabólica. Muy bien. Entonces el organismo, ante una situación, por ejemplo, en una acidosis metabólica, ¿no? Vamos a ver que lo que pasa aquí principalmente es que el bicarbonato se está perdiendo, ¿no? Muchas razones, pero ahí lo que pasa para definir acidosis metabólica, el paciente pierde bicarbonato. ¿Y qué hace el cuerpo como respuesta? ¿No? Porque tampoco no se queda ahí. Entonces hace que el CO2 sea eliminado a través de la vía aérea. Entonces el paciente acidótico va a comenzar a hiperventilar. En el caso de si la acidosis respiratoria significa que el CO2 está incrementado, porque seguramente los pulmones no están eliminando adecuadamente. ¿Y qué hace el organismo? No se queda atrás. ¿Y qué hace? Hace que se reabsorba, ordena al riñón que se reabsorba el bicarbonato para mantener el equilibrio. En el caso de la alcalosis metabólica, ¿qué significa? Que se está reabsorbiendo mayor cantidad de bicarbonato. ¿Y el organismo qué hace? ¿No? Va a hacer que se pierda, se pierda más el PCO2, ¿no? O mejor dicho, se retenga más CO2 para mantener el equilibrio. En el caso de la crisis respiratoria, el paciente, al contrario acá, está perdiendo CO2. ¿Por qué? Porque está hiperventilando, por ejemplo. Entonces, al hiperventilar, ¿qué hace el organismo? El riñón reabsorbe el bicarbonato. Entonces, la acidosis metabólica es una de las alteraciones que vemos con frecuencia en cirugía, ¿no? Entonces acá se ve que el bicarbonato está menos de lo normal, menos de 22 miligramos por litro. Y puede ser normoclorénica con
o puede ser hiperclorémica. Entonces, en la acidosis hay ganancia de ácidos, que puede ser por el catabolismo y acción de exceso de los aniones y va a producir una regeneración de bicarbonato. Entonces, hay unas condiciones, por ejemplo, importantes, ¿no? Cuando el paciente va a presentar trastorno de desconsciencia, cuando el pH esté en 7.1. El paciente, vamos a ver lo que está con respiración de Kussmaul. Y otra condición importante, en la acidez metabólica hay una liberación de adrenalina y corticoides. Entonces, la acidosis B, vean ustedes, actúa ¿no? en varias condiciones, ¿no? Estados hipermetabólicos, enfermedades metabólicas, alteraciones endocrinas, alteraciones, ¿no? Cardíacas también, ¿no? Provocando una serie de efectos. Hay por disfunción renal, por pérdida de bases, ¿no? Quizás esto de acá, los problemas renales, no lo vemos, eso más lo ve el nefrólogo, pero sí considera, por ejemplo, las pérdidas por diarrea, en la uretrosimodostomía, que es la anastomosis del uréter al colon sigmoides, por problemas de falta de vejiga urinaria. Pero, dicho de paso, esta cirugía ya no se usa mucho. En cuanto al tratamiento, hay que identificar la causa de fondo. ¿Sí? ¿Cuál es la causa de esta acidosis? Si es una sepsis, obviamente tendremos que manejar la sepsis. Muy bien, y siempre mantener una buena hidratación y una buena ventilación. En el caso de dar, ¿cuándo damos bicarbonato? Cuando el exceso de base es mayor de 10. ¿Y cómo calculamos? Y aquí está la fórmula. El déficit de bicarbonato es igual al déficit por base, de base por el peso sobre 4. Y acá tenemos la forma de cómo se calcula este delta. El delta del pH menos el delta de pH medido, que me va a dar por cada 0.15 de delta de pH equivale a 10 miliequivalentes de déficit de base. La alcalosis metabólica es el incremento del bicarbonato, ¿no? O pérdida de hidrogenones no respiratorios. Y están asociados a hipocalemia, hipocloremia, pérdida de ácidos, ¿no? Y las causas pueden ser con respuesta a cloruros o sin respuestas a cloruros. Lo que tiene que ver con respuesta a cloruro es lo que nosotros quizás vemos con más frecuencia en cirugía. Vómitos, edema velloso, uso de sondas nasogástricas, diuréticos, poshipercapnia, uso de carbapenicilina y penicilina en unos casos, y la sin respuesta a cloruro, eso ya es un campo más para el médico internista, para el nefrólogo. En cuanto al cuadro clínico, en el cuadro clínico se van a entremezclar los síntomas de fondo con la hipopotasemia, porque se asocia. El paciente va a presentar náuseas, vómitos, alteraciones mentales, letargia y puede llegar hasta la muerte. Puede haber tetania, ilios, distensión abdominal, taquicardia, arritmias. ¿Y cuál es el tratamiento? Primero, ubicar la causa de fondo y corregirla. Tampoco es necesario la reposición rápida, inmediata. Hay que corregir el volumen, sin una buena hidratación y corregir el potasio. En las situaciones severas se puede usar cloruro de amonio, se puede usar hasta el ácido clorhídrico en esta composición, o si el paciente no se puede, habrá que hacer hasta diálisis, hemodiálisis, ¿no? En cuanto a la acidez respiratoria, son todo aquello que impida una buena ventilación, una buena eliminación del PCO2, que se presenta en obstrucción de la vía aérea, depresión respiratoria, ventilación mecánica, defectos restrictivos, defectos neuromusculares y fallas circulatorias.
En cuanto al cuadro clínico, el cuadro clínico se va a caracterizar porque el paciente va a estar en línea, dolor torácico, hay tos, hay confusión, convulsión, fatiga, temblor, incoordinación motora, reflejos osteotonidos alterados. Y el tratamiento, como siempre, buscar la causa de fondo para corregirla. Dar una buena ventilación y, si no es posible, hasta ventilación asistida con ventilación mecánica. En el caso de la causa respiratoria, puede ser por enfermedades crónicas, pulmonares, tumores del sistema nervioso, neurotrauma, algunas drogas, septicemia gram negativos, insuficiencia cardíaca congestiva, ventilación mecánica, y las manifestaciones son bastante generales, ¿no? Parestesia, cefalea, convulsiones, confusión. En cuanto al tratamiento, tratamos la causa de fondo siempre, hay que sedar al paciente y si no, hay que hacer ventilación mecánica. Este es el cuadrito de resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Todo lo que hemos dicho sobre los... Lo único quizás recordar que no hay a veces cuadros puros, ¿no? No hay acidosis puras, no hay, ¿no?, metabólicas, alcalosis puras, sino a veces se mezclan, ¿no?, estos cuadros entre sí, lo que se llama la acidosis mixta, etcétera, etcétera. Muy bien, y acá finalmente vamos a ver las formas de cómo podemos calcular, ¿no?, verificar si el paciente tiene alguna condición mixta, y para eso utilizamos estas fórmulas. Primero plantear de que hay dos condiciones. Puede ser una condición aguda o puede ser una condición crónica. ¿Cuándo decimos cuando es agudo? Cuando la manifestación del paciente comenzó 42 horas antes, ¿no? Y crónica cuando es más de 42 horas. Por ejemplo, acá tenemos una correlación entre el PCO2 y el pH. Vamos a imaginar que a tu paciente que está delicado le pides, digamos, un AGA para ver cómo está su pH. Vamos a imaginar que el paciente tenga pues un pH de, digamos, de 6, digamos. Ajá. Entonces, le pedimos, también nos va a dar el dato del PC2. Imaginemos que el PCO2, para motivos de ejemplo, vamos a poner pues, un cálculo de, digamos, de 40, digamos. Entonces, si yo digo, quizás, vamos a mejor, otro número, vamos a poner, digamos, 80, ya un ejemplo así nomás, 80. Entonces dice, por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta, vamos a disminuir 0.08. ¿Cuántas veces ha aumentado? A ver, alguien me ayude. A ver, Yanina Rivera, ¿estás? Yanina. Hola, Yanina, ¿me escuchas? Creo que no está Yanina. A ver, si me ayudas, Marcia Rodas. Sí, doctor, buenas tardes. Marcia, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Ya, Marcia, ayúdame. Vamos a tener, mira, por ejemplo, el paciente del ejemplo es un paciente que tiene un pH de 7.6 y un PSO2 de 80. ¿Te acuerdas? Vamos a calcular esto, ¿no? Por cada, si aumenta 10 milímetros de mercurio,
el pH debe disminuir en 0.08. Entendemos que es un paciente agudo. Ya, ¿Cuántas veces está aumentando el PCO2 acá, en este caso? ya el valor normal es hasta 45. Entonces sería 80 menos 45. Hola, ¿me escuchaste? Sí, 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 doctor. Un poquito más fuerte, creo que no Ya, el escuchamos. valor normal es hasta 45 Ya, del pongámosle 40, ya 40 para PCO2. Ah, y los entonces efectos está de aumentado cálculo. 40. 40. Y Sí, por 40. cada, ¿cuántas veces está aumentando? Está aumentando 4 Cuatro veces. veces, ¿no? Cuatro Ajá, veces, ¿no? Y por cada 10 que aumenta, el pH debe bajar en 0.08. sí. Ajá. 0. ¿Cómo? Sería 32 sería. 3.32 a 0.32. 0.32, ¿no? Entonces, pero acá el pH está en 7.6. ¿Cómo interpretarías eso? Si el paciente tiene 80 de PCO2, su pH sería El pH es alcalino. 7 punto, Su pH sería alcalino, ¿no? ¿cuánto? 7.28. Claro, pero me estaba dando que 7.6. ¿Qué significa eso? Ujú. Su pH está alcalino. Lo que te podría decir que significa que el paciente tiene, ¿no? Una Alcalosis. alcalosis, Ujú. ¿no? Una alcalosis más una acidosis Sí, respiratoria, ¿no? Porque el peso tiene sí. aumentado. Ujú. Entonces, conclusión, tiene una condición, Una un condición trastorno mixto. mixta. Ajá. ¿Te das cuenta? Para eso te sirve esta forma. ¿Ya? Pues vamos a ver otro Sí, ejemplo. doctor. Lo que se llama el bicarbonato compensatorio, ¿no? Acá, por ejemplo, si es agudo, ya sabemos cuando es crónico y no tal condición, ¿no? Por ejemplo, dice que si el PCO2 aumenta en 10, el bicarbonato compensatorio debe aumentar en 1 y hasta en 2, ¿no? Vamos a ver, para ver otro ejemplito. Ahí está. Muy bien, ahí vamos a ver que nos ayude algo. Ahí vamos a ver. ah, Manuel, ¿estás? Manuel Faet. Sí, doctor, Sí, buenas mándale tardes. un favor, pues, un poquito más fuerte, no te digo escuchar bien. ¿Se escucha, doctor? Sí, ahora sí. Mira, vamos a tener un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar que tienes un paciente delicadito Ujú. y está la condición, digamos, estamos en una condición aguda y, digamos, tú le pides, le pides un AGA y el paciente, vamos a imaginar que tenga un pH, el laboratorio te informa que el pH está, por decirte, en 7 vamos a decir 7.32, digamos, ¿ya? Un ejemplo. Y también te dice que el PCO2 del paciente, digamos, va a estar en 60. Y te dice que el bicarbonato del paciente, digamos, vamos a imaginarnos, pues ya, que el bicarbonato de este paciente esté, pues, digamos, en 18, ¿no es cierto? Muy bien. Primero agarramos, el PCO2 ha aumentado o ha disminuido. El PCO2 he aumentado. Claro, en 20, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por cada 10, ¿no? Aumenta el bicarbonato debe aumentar de 1 en 2, ¿no es cierto? Entonces, el bicarbonato calculado debería ser, digamos, 22 a 24, pero está en 18.
Entonces, ¿qué diríamos? Primero que es una acidosis respiratoria, porque eso está aumentado, y una acidosis, metabólica, ¿no es cierto? Porque está abajo ¿no? ¿Por qué? Porque si hubiera salido entre 22 y 24, sería compensatoria a la acidosis respiratoria, pero esta no, esta menos. Quiere decir que mi paciente tiene acidosis mixta, ¿no? Porque tiene el problema respiratorio y el problema metabólico. Muy bien. Esto sirve para eso, ¿ya? Y esta fórmula, la que vamos a ver ahora, es cuando te piden calcular el PSO compensatorio. Bien, bueno. Entonces, para este caso, por ejemplo, tú vas a usar, si el paciente tiene acidosis metabólica, tú reemplazas el valor de bicarbonato que da el laboratorio, lo multiplicas por 1.5, lo sumas más 8 y le sumas o le restas menos 2 y te van a salir dos valores, ¿no? Digamos el valor A y el valor B, y te va a dar un rango, ¿no? Que tú vas a ver. Si el PCO2 está en ese rango, el que te da el laboratorio, entonces dices, bueno, el PCO2 está compensando. Pero si el PCO2 no está en el rango que tú has calculado, puedes decir de que hay una condición o bien de acidosis respiratoria o bien una alcalosis respiratoria, ¿no? Por eso te esta forma. Igual, reemplazas cuando es alcalosis metabólica, 15 usas para la forma aguda y 9 para la forma crónica. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, entiendo que esta clase siempre es un poquito larga, a veces difícil de digerir. Es como querer comerse un tacu-tacu en un día de fiesta, un poco pesado quizás. Bueno, si no tienen preguntas, yo me despido, nos veremos aquí el jueves, ojalá que podamos vernos el jueves, y tuviesen alguna duda, bueno, acá creo que nos están chateando, a ver. Muchas gracias, gracias. En el caso de que tuviesen una duda después, ustedes por favor, el jueves que nos encontremos pudiésemos, ¿cómo se llama? Contestar la pregunta en todo caso. Muy bien, muy bueno, que tengan un buen almuerzo, nos estamos viendo el día jueves, cuídense.